Ella sabía que no debía estar ahí, pero no tenía otra opción. El silencio matutino envolvía la elegante librería Llorente como una manta suave. Entre las estanterías de caoba que custodiaban primeras ediciones y manuscritos de valor incalculable, Valeria Núñez deslizaba sus dedos por los lomos de cuero gastado, acomodando cada libro con el cuidado de quien maneja tesoros ajenos. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como si cada gesto fuera una oración silenciosa por mantener ese empleo que significaba la diferencia entre sobrevivir y hundirse. A los 26 años, Valeria había aprendido que la elegancia no se compraba con dinero, sino que se cultivaba con dignidad. Su uniforme, una blusa blanca impecable y falda negra, escondía las noches en vela, las cuentas sin pagar apiladas sobre la mesa de su pequeño apartamento en Allston, y el cansancio que se acumulaba en sus hombros como arena en un reloj de tiempo agotado. El reloj marcaba las 10:30 am, hora del descanso. Con pasos silenciosos, se dirigió hacia el fondo de la librería, donde un pequeño depósito servía como almacén de libros antiguos. Pero en un rincón discreto, oculto entre cajas de cartón y envuelto en una manta suave de color beige, estaba su universo entero. Nicolás, su bebé de 6 meses. Los ojos del pequeño se iluminaron al verla, y Valeria sintió que el pecho se le llenaba de una calidez que ningún salario podría comprar. Lo tomó en brazos con la delicadeza de quien sostiene cristal fino y se acomodó en la única silla disponible. «Hola, mi cielo», susurró, desabrochando discretamente su blusa. «Mamá ya está aquí». Nicolás se aferró a ella con esa necesidad pura que solo los bebés conocen, y Valeria comenzó a tararear una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era niña. Era una melodía sin nombre, hecha de amor y nostalgia, que flotaba en el aire del depósito como incienso sagrado. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que la noche viene y se va». No sabía que, desde la puerta entreabierta, alguien la observaba. Sebastián Llorente se había acercado al depósito para buscar un catálogo de subastas, cuando escuchó la voz suave. Se detuvo, con la mano en el picaporte, y algo en su pecho se removió de forma extraña. A los 33 años, estaba acostumbrado a tratar con coleccionistas millonarios, críticos literarios pretenciosos y clientes que veían los libros como inversiones más que como compañeros de alma. Su mundo era de cristal y distancias calculadas. Pero esa imagen, una mujer joven, cantando a su bebé entre libros centenarios, le provocó una sensación que no experimentaba desde hacía años. Era como si hubiera encontrado un poema manuscrito en una página que creía en blanco. Valeria levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. El tiempo se detuvo. Ella sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza, mientras que él permanecía inmóvil, con una expresión que ella no pudo descifrar. Era desprecio, molestia, o algo completamente diferente. «Señor Llorente, yo... lo siento mucho», balbuceó Valeria, intentando cubrir a Nicolás mientras se levantaba torpemente. «Solo fueron unos minutos. No volverá a pasar, se lo prometo». Sebastián observó cómo ella se ajustaba la ropa con manos temblorosas, cómo protegía instintivamente al bebé, cómo la dignidad luchaba contra la humillación en su rostro. Había algo en esa mujer que lo desarmaba por completo. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», preguntó, con una voz más suave de lo que había pretendido. Valeria tragó saliva. La verdad podía costarle el empleo, pero la mentira podía costarle mucho más. «Desde que empecé a trabajar aquí, señor. Hace 3 meses», confesó mirándolo directamente a los ojos. «No tengo con quién dejarlo y necesito este trabajo». Sebastián se acercó un paso. Nicolás lo observaba con esos ojos enormes que parecían contener toda la inocencia del mundo. «¿Cómo se llama?» «Nicolás», respondió ella sorprendida por la pregunta. «Su nombre es Nicolás». Por primera vez en años, Sebastián sonrió de verdad. No era la sonrisa comercial que usaba con los clientes, sino algo genuino y cálido. «Nicolás», repitió, como si estuviera probando el sabor de la palabra.
Es un buen nombre para alguien que ya conoce los mejores libros de Boston. Valeria no supo qué responder. Esperaba un regaño, tal vez el despido inmediato, pero no esperaba comprensión. Señorita Núñez, dijo él, recuperando su tono formal, pero sin perder la calidez en los ojos. Necesitamos hablar, pero no ahora. Termine su descanso. Lo que tengo que proponerle puede cambiar algunas cosas. Y con esas palabras, Sebastián se dio la vuelta y salió del depósito, dejando a Valeria con el corazón latiendo tan fuerte que temió despertar a Nicolás. Mientras amamantaba a su hijo en el silencio recuperado, una sola pregunta la atormentaba. ¿Qué tipo de cambio tenía en mente un hombre como Sebastián Llorente? Y algo en su interior le susurraba que su vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás había imaginado. Las 3 horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Valeria. Cada vez que Sebastián pasaba cerca de su puesto de trabajo, ella sentía que el aire se espesaba. Intentaba concentrarse en catalogar las nuevas adquisiciones. Una primera edición de Hemingway, un manuscrito de Neruda con anotaciones marginales, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener cada libro. ¿Había cruzado una línea que no tenía retorno? ¿La echarían antes del fin del día? En el depósito, Nicolás dormía plácidamente, ajeno al tormento de su madre. Valeria había improvisado ese refugio con tanto cuidado. Una cesta de mimbre forrada con mantas suaves, un pequeño humidificador silencioso y juguetes que no hicieran ruido. Era su secreto mejor guardado, su único pecado en un trabajo que necesitaba como el aire que respiraba. A las 2:30 p.m., Sebastián se acercó a su escritorio. Vestía un suéter gris de cachemira que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Valeria, pero sus ojos tenían algo diferente, menos frío, más humano. Señorita Núñez, ¿podría acompañarme a mi oficina? El corazón de Valeria se disparó. Era el momento. Se levantó con las piernas temblorosas, alisó su falda y lo siguió por el pasillo alfombrado que llevaba a la parte administrativa de la librería. Nunca había estado en esa zona. Era territorio exclusivo del propietario y su asistente personal, Carmela Ibáñez, una mujer de 50 años que llevaba 15 trabajando para la familia Llorente y que observaba a todo el mundo con ojos de halcón. La oficina de Sebastián era exactamente lo que ella había imaginado. Paredes forradas de libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio de nogal macizo y ventanales que daban a Newbury Street. Olía a cuero viejo, café recién hecho y a esa fragancia masculina que él usaba, algo entre cedro y bergamota. «Por favor, siéntese», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. Valeria obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Su abuela siempre le había enseñado que la postura era la primera forma de dignidad, especialmente cuando una se sentía pequeña. Sebastián se quedó de pie unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente se sentó y la miró directamente. «Tengo una propuesta que hacerle, pero antes necesito preguntarle algo. Y espero que sea honesta conmigo». «Siempre lo soy, señor Llorente». «¿Por qué no me dijo desde el principio que tenía un bebé?» La pregunta la tomó desprevenida. Valeria sintió que las mejillas le ardían. Porque pensé que no me contrataría. Y porque pensé que podría manejarlo sin que nadie se diera cuenta», confesó, bajando la mirada. «Sé que fue un error, pero necesitaba trabajar. Nicolás necesita comer, necesita ropa, necesita todo». ¿Y el padre? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Valeria levantó la vista y Sebastián vio algo quebrado en sus ojos, algo que le dolió más de lo que había esperado. «No está», dijo ella con una voz que apenas era un susurro. «Y está mejor así». Sebastián asintió, sin presionar más. Había reconocido ese tono, el de alguien que había sido lastimado profundamente y que había elegido el silencio como escudo. «Mire, señorita Núñez, Valeria», se corrigió. «He observado su trabajo estos 3 meses.
Es meticulosa, cuidadosa, puntual. Los clientes la respetan y, después de lo que vi hoy, creo que necesitamos hacer algunos ajustes. Aquí venía el despido. Valeria cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Quiero ofrecerle un puesto diferente, como asistente personal mía, con oficina propia en el segundo piso, horario flexible para que pueda cuidar de Nicolás sin necesidad de esconderse. El salario sería considerablemente mejor. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Había escuchado bien. No entiendo, señor Llorente, ¿por qué haría eso por mí? Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. La tarde bostoniana era gris, típica de noviembre, y la gente pasaba por la calle envuelta en abrigos y bufandas. Porque creo que todos merecemos una oportunidad de hacer las cosas bien, dijo, sin voltear a mirarla. Y porque hace mucho tiempo que no veo a alguien que ame algo tan pura e intensamente como usted ama a su hijo. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en meses. Esperanza. Yo no sé qué decir. Diga que sí, respondió él, volteando finalmente. Pero sepa que habrá quien piense que esto es más que un arreglo profesional. La gente habla, especialmente en un lugar como este. Valeria se puso de pie, secándose discretamente las lágrimas con el dorso de la mano. Señor Llorente, le doy mi palabra de que trabajaré más duro que nadie. No le daré motivos para arrepentirse de esta decisión. No tengo dudas de eso, dijo él, con una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Cuándo puede empezar? ¿Mañana? Perfecto. Le mostraré su nueva oficina antes de que termine el día. Mientras salían de la oficina, Valeria no pudo evitar preguntarse si no estaba entrando en un territorio peligroso. Sebastián Llorente era un hombre complejo, reservado, con una elegancia natural que la intimidaba y la atraía a la vez. Y ahora trabajaría directamente para él, con Nicolás cerca, en un arreglo que desafiaría todos los límites profesionales que se había impuesto. Pero al pensar en su hijo, durmiendo tranquilo entre libros que valían más que todo lo que ella poseía, supo que era una oportunidad que no podía rechazar. Lo que no sabía era que Carmela Ibáñez los había observado desde su escritorio y que esa misma tarde haría una llamada que sembraría las primeras semillas de lo que se convertiría en su tormenta personal. El primer día de Valeria, como asistente personal, fue una mezcla de sueño cumplido y pesadilla social. Su nueva oficina en el segundo piso era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al jardín trasero de la librería y un rincón perfecto donde había instalado una cuna portátil para Nicolás. Era un espacio que gritaba respeto y confianza, pero que también la exponía de una manera que la hacía sentir vulnerable. «Buenos días, Valeria», saludó Sebastián al entrar con una taza de café humeante en las manos. «¿Cómo durmió?» «Bien, gracias», mintió ella, porque la verdad era que había pasado la noche despierta, repasando mentalmente todas las formas en que esa nueva situación podía salir mal. Sebastián dejó el café sobre su escritorio y se acercó a la cuna donde Nicolás jugaba silenciosamente con un sonajero de colores suaves. «¿Le molesta si...?» preguntó señalando al bebé. Valeria asintió, sorprendida. Observó cómo este hombre elegante y reservado extendía un dedo hacia su hijo y cómo Nicolás lo agarraba con esa fuerza instintiva que caracteriza a los bebés. Por un momento, el rostro de Sebastián se suavizó completamente. «Tiene una sonrisa preciosa», murmuró. «Se parece a usted». El comentario la tomó desprevenida y sintió que el calor le subía por el cuello. Antes de que pudiera responder, la voz áspera de Carmela resonó desde la puerta. «Sebastián, Esperanza Mendoza está en el teléfono. Dice que es urgente sobre la subasta de manuscritos de Nueva York». Carmela entró sin esperar invitación, y sus ojos recorrieron la escena con una precisión quirúrgica. Sebastián junto a la cuna, Valeria ruborizándose,
El café servido como si fuera un ritual íntimo. La mujer mayor sonrió, pero era el tipo de sonrisa que prometía problemas. Por supuesto, transfiero la llamada aquí, dijo Sebastián, ajustándose la corbata y recuperando su compostura profesional. Valeria, podría revisar la correspondencia de esta mañana. Los emails importantes están marcados en rojo. Cuando se quedaron solas, Carmela se acercó al escritorio de Valeria con pasos calculados. Así que esta es la nueva disposición, comentó observando cada detalle. Qué conveniente. Perdón. Nada, querida. Solo observo cómo cambian las cosas, dijo Carmela, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que sepas lo afortunada que eres. No todos reciben un trato tan especial. El veneno en sus palabras era sutil, pero inconfundible. Valeria sintió que el estómago se le encogía. Soy consciente de la oportunidad que se me ha dado, señora Ibáñez. No tengo intención de desperdiciarla. Me alegra escuchar eso, replicó Carmela, dirigiéndose hacia la puerta, porque hay mucha gente observando y hablando. La amenaza flotó en el aire mucho después de que Carmela se marchara. Valeria intentó concentrarse en los emails, pero sus manos temblaban ligeramente mientras tecleaba. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué estaban diciendo? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. A la hora del almuerzo, bajó a la pequeña sala de empleados para preparar el biberón de Nicolás. Pilar Vázquez y Montserrat Gil, las dos vendedoras de planta baja, estaban allí, y su conversación se detuvo abruptamente cuando ella entró. «Hola, Valeria», saludó Pilar con una sonrisa forzada. «¿Cómo va tu ascenso?» «Bien, gracias». Montserrat intercambió una mirada significativa con Pilar. «Debe ser agradable tener horario flexible y oficina privada después de solo 3 meses», comentó, mientras revolvía su yogur con movimientos agresivos. «Algunas de nosotras llevamos años aquí y seguimos abajo». «Yo solo hago mi trabajo», respondió Valeria, sintiendo que cada palabra era un paso en terreno minado. «Claro», dijo Pilar, con un tono que destilaba sarcasmo. «Tu trabajo. Y eso incluye traer bebés a la oficina del jefe». El silencio que siguió fue cortante. Valeria sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Mi situación personal fue considerada por el señor Llorente y se hizo un ajuste profesional. Eso es todo». «Por supuesto», murmuró Montserrat. «Ajuste profesional. ¡Qué moderno!». Valeria salió de la sala con las mejillas ardiendo y el corazón desbocado. En el pasillo se cruzó con Tomás Herrera, el encargado del almacén, un hombre de 60 años que siempre había sido amable con ella. «Valeria», la llamó en voz baja. «Una palabra de consejo, ten cuidado. Carmela ha estado haciendo llamadas, hablando con gente. Y cuando Carmela habla, ¿qué tipo de llamadas?». Tomás miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «A clientes importantes, les cuenta que las cosas están cambiando, que tal vez sea hora de considerar otras librerías para sus adquisiciones. Dice que la profesionalidad de este lugar está comprometida». El mundo de Valeria se tambaleó. Si Carmela saboteaba a la librería, Sebastián sufriría las consecuencias, y todo por su culpa. «¿Por qué me dice esto?». «Porque he visto cómo trabajas. Eres buena persona, y no mereces ser el chivo expiatorio de los celos de una mujer amargada», respondió Tomás. «Pero también porque he visto cómo Sebastián te mira, y eso va a traer más problemas de los que imaginas». Cuando Valeria regresó a su oficina, encontró a Sebastián esperándola, de pie junto a la ventana. Se veía tenso, con los hombros rígidos. «¿Todo bien?», preguntó él notando su expresión. Valeria dudó. Podía contarle todo, los comentarios, las miradas, las llamadas de Carmela, pero eso significaría admitir que su presencia estaba causando problemas, que tal vez había sido un error aceptar esa oportunidad. «Sí», mintió, «todo perfecto». Sebastián la estudió por un momento largo, como si pudiera leer entre líneas. Luego se acercó, lo suficiente para que ella pudiera oler su fragancia, lo suficiente para que el aire entre ellos se cargara de una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. «Valeria,
Si algo o alguien la está molestando, quiero que me lo diga. ¿Entendido? Ella asintió, pero cuando él se marchó, se dejó caer en su silla con una certeza que la aterrorizaba. Estaba enamorándose de su jefe y eso iba a destruir todo lo que había construido. Valeria no había dormido bien en 3 días. Cada noche, después de acostar a Nicolás en su pequeño apartamento de Olston, se quedaba despierta en la cocina, con una taza de té entre las manos, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada que había intercambiado con Sebastián. Era como intentar resolver un rompecabezas del que le faltaban la mitad de las piezas. A las 2:47 a.m. del jueves, mientras escuchaba la lluvia golpear contra la ventana, su teléfono vibró con un mensaje. El corazón le dio un vuelco cuando vio el remitente. Sebastián. ¿Está despierta? Tengo una pregunta sobre el catálogo de mañana. Valeria se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. ¿Era normal que su jefe le escribiera a esa hora? ¿O era una señal de que él también tenía noches de insomnio? Sí, estoy despierta. ¿Qué necesita? La respuesta llegó inmediatamente, como si él hubiera estado esperando. ¿Podría llamarla? Es complicado de explicar por mensaje. Valeria miró hacia el cuarto de Nicolás, asegurándose de que siguiera durmiendo, y marcó el número de Sebastián. Él contestó al primer timbre. «Lamento llamar tan tarde», dijo su voz más íntima en la oscuridad. «No podía dormir». «Yo tampoco», confesó ella, sorprendiéndose por su honestidad. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Valeria podía escuchar el ruido suave de páginas siendo pasadas al otro lado de la línea. «¿Está leyendo?», preguntó. «Siempre leo cuando no puedo dormir». «Es un hábito desde la infancia», respondió él. «¿Y usted? ¿Qué hace en las noches largas?» «Pienso demasiado», admitió Valeria, acurrucándose en el sofá. «Y me preocupo por cosas que no puedo controlar». ¿Cómo qué? La pregunta era simple, pero cargada de una intimidad que los sorprendió a ambos. Valeria cerró los ojos. «Como si estoy tomando las decisiones correctas. Si Nicolás va a estar bien. Si no estoy causando problemas donde no debería». Sebastián dejó de pasar páginas. «Valeria, ¿ha pasado algo que deba saber?» Ella quiso contarle todo. Los comentarios envenenados, las miradas de desprecio, las llamadas de Carmela a los clientes. Pero en lugar de eso, desvió la conversación. «¿Puede hacerle una pregunta personal, señor Llorente?» «Sebastián, ¿y sí? ¿Por qué nunca se casó?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Lo siento, no debí». «No, está bien», la interrumpió. «Es una pregunta justa. Supongo que nunca encontré a alguien que entendiera mi mundo. O tal vez nunca quise que lo entendieran. ¿A qué se refiere?» Sebastián suspiró, y ella pudo imaginarlo recostado en su sillón de cuero, con un libro abierto sobre el pecho. «Mi mundo está lleno de cosas hermosas pero frágiles, manuscritos de 300 años, primeras ediciones que se desintegran si las tocas mal. He aprendido a mantener distancia, a observar sin contaminar». Hizo una pausa. «Pero últimamente me pregunto si no he aplicado esa filosofía a demasiadas áreas de mi vida». El corazón de Valeria se aceleró. Estaban hablando todavía de libros. «A veces la distancia es lo único que nos protege de salir lastimados», susurró ella. «¿Eso es lo que está haciendo usted? ¿Manteniendo distancia?» La pregunta quedó flotando en el aire como incienso. Valeria sintió que estaban en el borde de algo peligroso y hermoso a la vez. «Señor Sebastián, creo que deberíamos...» «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Lo sé. Es solo que hace mucho tiempo que no hablo con alguien así. Con honestidad». Después de colgar, Valeria se quedó en el sofá hasta el amanecer, con el teléfono entre las manos y una certeza creciendo en su pecho. Estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. El viernes llegó cargado de tensión. Sebastián evitó su oficina durante la mañana y cuando finalmente apareció, había recuperado su máscara profesional. Pero Valeria había aprendido a leer los pequeños signos, la forma en que se ajustaba la corbata cuando estaba nervioso,
cómo tamborileaba los dedos cuando pensaba, la manera en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. A las 3 p.m., Esperanza Mendoza llegó para una cita. Era una mujer elegante de unos 50 años, con el tipo de confianza que solo da el dinero heredado por generaciones. Valeria la escoltó hasta la oficina de Sebastián, pero no pudo evitar escuchar parte de la conversación a través de la puerta parcialmente abierta. «Sebastián, querido, he escuchado rumores preocupantes», decía la voz de Esperanza. «Carmela me llamó ayer. Me dijo que hay situaciones irregulares en la librería. ¿Una empleada con un bebé en las oficinas? ¿Es eso apropiado para un establecimiento de nuestro calibre? Esperanza, puedo asegurarle que la profesionalidad de este lugar no ha cambiado», respondió Sebastián, con una frialdad que Valeria no le había escuchado antes. «Por supuesto, confío en ti, pero sabes cómo es este mundo. La reputación lo es todo. Y si otros coleccionistas empiezan a dudar...» Valeria no pudo escuchar más. Salió de su oficina y bajó al almacén, donde encontró a Tomás organizando cajas. «Lo escuchaste, ¿verdad?», dijo él sin levantar la vista. «¿A qué se refiere? Carmela lleva una semana haciendo esas llamadas. Esperanza no es la única. Rodrigo Castel, Inmaculada Torres, Fernando Ruiz, todos los clientes importantes han escuchado ya su versión de los hechos». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué versión?». Tomás finalmente la miró, con tristeza en los ojos. «Que Sebastián está perdiendo el juicio por una muchacha joven con un bebé, que la profesionalidad se está yendo al diablo, que tal vez es hora de buscar otras opciones para sus adquisiciones». El resto del día pasó en una neblina de ansiedad. Valeria intentó trabajar, pero cada email que escribía, cada documento que organizaba, se sentía como una carta de renuncia anticipada. No podía seguir permitiendo que su presencia destruyera todo lo que Sebastián había construido. Cuando llegó la hora de irse, Sebastián apareció en su oficina con 2 tazas de café. «Pensé que podría necesitar cafeína para el camino a casa», dijo, con una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. «Sebastián, tenemos que hablar», comenzó ella, pero él levantó una mano. «No sobre trabajo. No ahora», dijo, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Cuénteme algo de usted que no tenga que ver con libros, o bebés, o empleos». Valeria lo miró, confundida por el cambio de tema. «¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué quería ser cuando era niña?». Ella rió suavemente, a pesar de todo. «Bailarina. Tenía 8 años y estaba convencida de que iba a bailar en el Teatro Real de Madrid». «¿Y qué pasó?». «La vida», respondió simplemente. «Crecer en un apartamento pequeño con una madre soltera que trabajaba dobles turnos. Las clases de ballet costaban más que la comida». Sebastián la observó con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Alguna vez lamenta no haberlo intentado. Todos los días», confesó. «Pero entonces miro a Nicolás y pienso que tal vez mi propósito era diferente al que imaginaba». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Nicolás despertó en su cuna y comenzó a hacer pequeños ruidos. Sebastián se levantó antes que ella. «¿Puedo?», preguntó. Valeria asintió y observó cómo este hombre refinado tomaba a su hijo con una ternura que le partió el corazón. Nicolás se calmó inmediatamente, como si reconociera en Sebastián algo seguro y cálido. «Es perfecto», murmuró Sebastián, y Valeria supo que se refería a más que solo al bebé. Pero mientras los veía juntos, una decisión terrible y necesaria se cristalizó en su mente. El lunes llegó como un huracán silencioso. Valeria había pasado el fin de semana entero ensayando las palabras que le diría a Sebastián, pero cada versión sonaba igual de desgarradora. «Creo que es mejor que busque otro trabajo. Esta situación no es sostenible. Estoy causando demasiados problemas». Ninguna frase lograba capturar la verdad completa, que se estaba enamorando de él, y que ese amor iba a destruir todo lo que ambos habían construido. Cuando llegó a la librería esa mañana, encontró a Sebastián en su oficina con expresión sombría, rodeado de papeles esparcidos sobre el escritorio.
Al verla, intentó sonreír, pero no pudo disimular la tensión en sus hombros. «Buenos días, Valeria. ¿Podríamos hablar en un momento?» «Por supuesto». Ella instaló a Nicolás en su cuna y regresó a la oficina de Sebastián. Él estaba de pie junto a la ventana, observando el tráfico matutino de Newbury Street como si fuera un oráculo que pudiera predecir el futuro. «He recibido algunas llamadas preocupantes», comenzó, sin voltear a mirarla. Rodrigo Castell canceló su orden de los manuscritos de Lorca. Inmaculada Torres decidió no participar en la subasta de noviembre. Y esta mañana, Fernando Ruiz me informó que está considerando cambiar su cuenta a Blackwell Rare Books. Cada nombre era como una puñalada. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Sebastián, yo no he terminado», la interrumpió, finalmente volteando. «Según estos clientes, hay preocupaciones sobre la dirección que está tomando la librería, rumores sobre favorecimiento, sobre decisiones poco profesionales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria vio su reflejo en los ojos de él, culpable, pequeña, destructiva. «¿Qué quiere que haga?», preguntó, con una voz que apenas era un susurro. Sebastián se acercó a ella, y por un momento Valeria pensó que iba a tocarla, pero se detuvo a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Quiero que me diga la verdad. Alguien la ha estado molestando, le han dicho algo que la haga sentir incómoda. Era el momento perfecto para confesarlo todo». Pero Valeria había tomado ya su decisión durante las noches de insomnio. «Nadie me ha molestado», mintió. «Pero creo que tal vez sería mejor si buscara trabajo en otro lugar». La expresión de Sebastián cambió completamente. Era como si hubiera recibido una bofetada. «¿Por qué?». «Porque está claro que mi presencia aquí está causando problemas. Y usted no se merece perder clientes por mi culpa». «Valeria, esos clientes tienen razón», lo interrumpió, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Esto no es normal. Un jefe no le da oficina privada a una empleada de 3 meses. No le permite traer a su bebé al trabajo. No la llama a las 2 de la mañana para hablar de libros». La última frase flotó entre ellos como una confesión. Sebastián cerró los ojos. «Eso es lo que piensa. Que todo esto ha sido favorecimiento. Pienso que usted es un hombre bueno, que trató de ayudar a alguien en necesidad. Pero yo no puedo permitir que esa bondad destruya lo que ha construido durante años». Sebastián caminó hacia su escritorio y se sentó pesadamente. Por primera vez desde que lo conocía, Valeria lo vio vulnerable, casi derrotado. «¿Y si yo no quiero que se vaya?». Las palabras cayeron como piedras en agua silenciosa. Valeria sintió que el corazón se le partía en dos. «¿Por qué?», preguntó, aunque temía la respuesta. Él la miró durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión irreversible. «Porque en 3 meses usted y Nicolás han llenado espacios en mi vida que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Porque cuando los veo juntos, recuerdo por qué las cosas hermosas valen la pena proteger. Y porque…». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decir en voz alta. «¿Por qué qué?». «Porque creo que me estoy enamorando de usted». El mundo se detuvo. Valeria sintió que todas las defensas que había construido se desmoronaban como castillos de arena. «Sebastián, no puede decir eso». «¿Por qué no?». «Porque soy su jefe. Porque tengo dinero y usted no. Porque el mundo va a asumir lo peor». «Porque es cierto», confesó ella con lágrimas en los ojos. «Porque yo también me estoy enamorando de usted, y eso va a arruinar todo». Sebastián se levantó de su silla tan rápido que la hizo girar. En 3 pasos estaba frente a ella, con las manos a ambos lados de su rostro. «Entonces, que se arruine», susurró, «que se arruine todo, menos esto». Y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de semanas de tensión acumulada y de todo lo que no se habían atrevido a decir. Valeria se derritió contra él, sintiendo cómo toda la resistencia se evaporaba de su cuerpo.
Por un momento, nada más existía, ni los clientes perdidos, ni los rumores, ni las diferencias sociales. Solo ellos dos, finalmente honestos sobre lo que sentían. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Esto es una locura», murmuró Valeria contra sus labios. «Lo sé», respondió él sin alejarse, «pero es la primera cosa cuerda que he hecho en años». El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse bruscamente. Carmela apareció en la puerta sin avisar, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez algo en su expresión había cambiado. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. «Sebastián, necesito...» «Oh, perdón», dijo con una falsa inocencia que no engañó a nadie. «No sabía que estaban en una reunión». «¿Qué necesita, Carmela?», preguntó Sebastián, intentando recuperar la compostura. «Catalina Rivas está en el teléfono. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre las acusaciones». «¿Qué acusaciones?», Carmela fingió sorpresa. «¿No has visto las redes sociales? Alguien subió fotos de la oficina de Valeria, del bebé, de los dos juntos. Está causando bastante controversia en los círculos de coleccionistas». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sebastián palideció. «¿Qué tipo de fotos?». «Oh, nada comprometedor», dijo Carmela con esa sonrisa venenosa. «Solo sugestivo. Ya sabes cómo es la gente, siempre asumen lo peor». Cuando Carmela se fue, Valeria y Sebastián se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. El beso que habían compartido minutos antes se sentía ahora como el último clavo en el ataúd de cualquier futuro que pudieran haber tenido. «Tengo que irme», dijo Valeria, dirigiéndose hacia la puerta. «Valeria, espere». «No», se volteó con lágrimas en los ojos. «Esto es exactamente lo que no podía pasar. Ahora van a decir que todo fue cierto desde el principio, que todo esto fue una pantomima. No me importa lo que digan». «Pues a mí sí», gritó ella, y luego bajó la voz al darse cuenta de dónde estaban. «A mí sí me importa, porque yo tengo un hijo que alimentar y una reputación que proteger, y usted tiene un negocio que salvar». Salió de la oficina sin mirar atrás, recogió a Nicolás y sus cosas y se dirigió hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta principal, se encontró con Tomás, que la esperaba con expresión grave. «Valeria, no vayas a casa todavía», le dijo en voz baja. «Hay periodistas afuera de tu edificio». Valeria pasó la noche en el sofá de Marisol Guerrero, su única amiga cercana en Boston, una enfermera del Hospital General que vivía en un apartamento diminuto en Jamaica Plain. Nicolás dormía en una cuna improvisada hecha con almohadas y mantas, ajeno al caos que se había desatado en el mundo de los adultos. «No puedo creer que hayan llegado tan lejos», murmuró Marisol, sirviendo té de manzanilla en tazas desportilladas. «¿Quién diablo se interesa tanto en la vida privada de dos personas?». Valeria tenía el teléfono en las manos, leyendo los comentarios que habían aparecido en redes sociales durante la noche. Las fotos que Carmela había filtrado mostraban momentos íntimos que parecían sacados de contexto. Sebastián acercándose a la cuna de Nicolás, ella recibiendo café en su oficina, los dos conversando en el pasillo con una proximidad que parecía más personal que profesional. Los comentarios eran brutales. «Otra más que usa a su hijo para atrapar a un millonario. La librería Llorente solía ser respetable. ¡Qué decepción! ¿Desde cuándo las oficinas son guarderías?». Pero también había voces que la defendían. «Una madre soltera trabajando honestamente. ¿Cuál es el problema?». Los ricos siempre buscando excusas para juzgar a los demás. A las 7 a.m. su teléfono sonó. Era Sebastián. «¿Está bien?», fue lo primero que dijo. «Tomás me contó sobre los periodistas». «Estamos bien. Marisol nos dio refugio», respondió, saliendo al pequeño balcón para no despertar al bebé. «¿Y usted? ¿Cómo está la librería?». Un silencio largo siguió a su pregunta. «Mal», admitió finalmente. Catalina Rivas canceló su colección completa.
Dice que no puede asociar su nombre con un escándalo de tabloides. Leonardo Vega quiere reunirse conmigo esta tarde para discutir el futuro de nuestro acuerdo comercial. Valeria cerró los ojos. Cada nombre que mencionaba era como una puñalada de culpa. Sebastián, lo siento tanto. No, la interrumpió firmemente. No se disculpe por algo que no es su culpa. Carmela orquestó esto, y yo fui lo suficientemente ingenuo para no verlo venir. Pero el beso fue real. Nuestros sentimientos son reales, y no voy a disculparme por eso. Valeria sintió que el corazón se le partía. Incluso en medio del desastre, él seguía protegiéndola. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pelear, dijo él, con una determinación que la sorprendió. Voy a salvar la librería, y voy a salvarnos a nosotros. Pero necesito tiempo. Después de colgar, Valeria se quedó en el balcón observando el amanecer sobre Boston. La ciudad despertaba ajena a su drama personal. La gente tomaba el metro hacia sus trabajos. Los estudiantes caminaban hacia las universidades. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Sebastián llegó a la librería 2 horas antes de lo usual. Las calles estaban vacías y la librería Llorente parecía un barco abandonado en medio de una tormenta. Se dirigió directamente a la oficina de Carmela. La encontró organizando papeles con una tranquilidad que le resultó obscena. «Buenos días, Sebastián», saludó sin levantar la vista. «Lamento mucho toda esta situación desafortunada». «Cortemos la actuación, Carmela», dijo él cerrando la puerta tras de sí. «Sé que fuiste tú». Ella finalmente lo miró, con una sonrisa que no intentaba esconder su satisfacción. «No sé de qué hablas. Las fotos, los rumores, las llamadas a los clientes. Todo fue tu trabajo». Carmela se recostó en su silla, estudiándolo con ojos fríos. «¿Y qué si fue así? ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme?» Rió amargamente. «Sebastián, llevo 15 años en esta empresa. Conozco todos los secretos, todos los contactos, todos los acuerdos bajo la mesa. Si me despides, te aseguro que la librería Llorente no durará 6 meses». «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente confundido. «¿Qué te he hecho para merecer esto?». La máscara de Carmela finalmente se resquebrajó, revelando años de resentimiento acumulado. «¿Qué me has hecho?». Se levantó de su silla. «He trabajado para ti y para tu padre antes que tú. He sacrificado mi vida personal, mis relaciones, todo, por esta librería. Y en todos estos años, nunca ni una sola vez me has visto como algo más que un mueble útil». Sebastián retrocedió, sorprendido por la intensidad de su dolor. «Carmela, yo siempre he valorado tu trabajo». «¿Tu trabajo?», gritó. «Siempre tu maldito trabajo». Pero llega una niñita con un bebé 3 meses después y de repente descubres la compasión. De repente recuerdas que las personas tienen necesidades, sentimientos, vidas fuera de estos muros. La verdad cayó sobre Sebastián como agua helada. Carmela no estaba celosa de Valeria por ser joven o bonita. Estaba celosa porque él había mostrado con Valeria una humanidad que nunca había mostrado con ella. «Carmela, ahórratelo», lo interrumpió, recuperando su compostura. «Ya es demasiado tarde. Las piezas están en movimiento, los clientes están huyendo y tu preciosa Valeria está destruida. Misión cumplida». Sebastián salió de esa oficina con una claridad terrible. Carmela tenía razón sobre una cosa. Durante años había tratado a las personas como objetos hermosos pero distantes. Había sido Valeria quien le había enseñado que la verdadera elegancia estaba en la compasión, no en la frialdad. Pero ahora era demasiado tarde para remediar 15 años de indiferencia y tal vez demasiado tarde para salvar lo que realmente importaba. A las 2 p.m., Leonardo Vega llegó a la librería acompañado de su abogado, Patricio Méndez. Era un hombre mayor, distinguido, que había sido cliente de la familia Llorente durante 3 décadas. Su presencia significaba millones de dólares en transacciones anuales. «Sebastián», dijo Leonardo sin su calidez habitual,
Necesitamos hablar sobre el contrato de exclusividad. Se reunieron en la sala de conferencias, un espacio elegante que parecía más un tribunal que una oficina. Leonardo puso una tableta sobre la mesa, mostrando capturas de pantalla de las redes sociales. «Esto no es solo sobre tu vida privada», comenzó. «Es sobre percepción. Mis inversores están preocupados por asociar nuestro nombre con controversia. Leonardo, conoces mi trabajo, conoces la calidad de esta librería». «Sí, la conozco, y por eso estoy aquí en persona en lugar de simplemente cancelar por teléfono», suspiró. «Pero necesito garantías, necesito saber que esto se va a resolver discretamente». Sebastián sintió que cada palabra era una traición a Valeria, pero sabía que era la única forma de salvar la librería. ¿Qué tipo de garantías? La empleada en cuestión tiene que irse, públicamente, con una declaración de que fue una decisión mutua, sin drama, sin escándalo. Las palabras cayeron como plomo en el estómago de Sebastián. «¿Y si no acepto?», Leonardo intercambió una mirada con su abogado. «Entonces el contrato se cancela, y probablemente otros clientes sigan nuestro ejemplo. No es personal, Sebastián, es negocio». Cuando se quedó solo en la sala de conferencias, Sebastián puso la cabeza entre las manos. Tenía que elegir, salvar la librería que era el legado de su familia, o luchar por el amor que había encontrado con Valeria. Y por primera vez en su vida no sabía cuál era la decisión correcta. Sebastián no durmió en toda la noche. Caminó por su apartamento de Back Bay como un alma en pena, entre libros que ahora parecían acusarlo silenciosamente. En las paredes colgaban fotografías de 4 generaciones de Llorente, su bisabuelo Joaquín, que había fundado la librería en 1924, su abuelo Miguel, que la había convertido en referencia internacional, su padre Eduardo, que había establecido los contactos que ahora se desmoronaban. Todos lo miraban con la severidad de quienes habían sacrificado sus vidas por construir algo duradero. A las 5 a.m., con el café frío entre las manos, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Valeria estaba dando el desayuno a Nicolás cuando recibió el mensaje. «¿Podemos vernos? Tengo algo importante que decirte. Hay un café en el South End, esquina de Tremont con Union Park, a las 9 a.m. Por favor». Llegó al lugar 5 minutos tarde, con Nicolás dormido en el cochecito. Sebastián ya estaba allí, en una mesa del fondo, y al verlo, supo inmediatamente que algo había cambiado. Tenía ojeras profundas y una rigidez en los hombros que no había visto antes. «Gracias por venir», dijo él, levantándose para ayudarla con el cochecito. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El café estaba lleno de estudiantes universitarios y freelancers con laptops, ajenos al drama que se desarrollaba en la mesa del rincón. «Dime», susurró Valeria, aunque temía escuchar lo que él tenía que decir. Sebastián respiró profundo, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Anoche recibí una llamada de Álvaro Herrera. ¿Lo conoces?» «No. Es el presidente del Consejo de Bibliotecas Especializadas de Nueva Inglaterra. Me ofreció algo inesperado». Valeria sintió que el estómago se le contraía. «¿Qué tipo de algo?» «Un puesto como director de adquisiciones especiales en la Universidad de Harvard. Salario excelente, prestigio, estabilidad. Y lo más importante, la oportunidad de empezar de cero». Las palabras flotaron entre ellos como humo tóxico. Valeria entendió inmediatamente lo que significaban. «¿Te vas?», no era una pregunta. «Valeria, escúchame. La librería está perdida. Leonardo canceló esta mañana. Inmaculada Torres retiró toda su colección ayer por la tarde. Sin esos contratos no puedo pagar el alquiler del local. En 6 meses, tal vez menos, tendré que cerrar». «Pero es tu familia, es tu herencia». Sebastián rió amargamente. «Mi herencia es un nombre manchado y deudas que no puedo pagar. Mi familia construyó algo hermoso, y yo lo destruí por mí», terminó ella, con lágrimas en los ojos. «No», dijo él con fiereza,
por no saber defender lo que realmente importa, por dejar que Carmela envenenara todo durante años, por ser cobarde cuando debí ser valiente. Valeria miró a Nicolás, que dormía plácidamente, y sintió que el mundo se partía en dos. ¿Y nosotros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sebastián extendió la mano y tocó la suya por un segundo, antes de retirarla como si quemara. Harvard me ofrece también algo más. Una beca completa para cualquier empleado que quiera estudiar. Bibliotecología, literatura, lo que sea. Podrías terminar tu carrera, Valeria. Podrías construir algo propio. ¿En Cambridge? En Cambridge. El silencio que siguió fue devastador. Valeria entendió la propuesta. Él se iría a Harvard. Ella podría seguirlo si quería, pero sería como estudiante, no como lo que habían empezado a ser. «Es una forma elegante de alejarte de mí», murmuró. «Es una forma de darte una oportunidad real», replicó él. «Una oportunidad que no dependa de mí, que no esté manchada por rumores o chismes». Valeria se levantó bruscamente, empujando el cochecito. «No necesito tu caridad, Sebastián. No es caridad. Es... ¿qué? ¿Culpa? ¿Una forma de comprar tu tranquilidad?» Sebastián también se levantó, y por un momento las personas en las mesas cercanas los miraron con curiosidad. «Es amor», dijo él, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Es la única forma que encontré de protegerte sin destruirte en el proceso». Valeria sintió que las lágrimas se desbordaban. «¿Y si yo no quiero ser protegida? Entonces dime que prefieres que luchemos juntos, que enfrentemos el escándalo, las habladurías, la pérdida de clientes. Dime que quieres ver cómo pierdo la librería, cómo mi reputación se va al diablo, cómo tu nombre queda asociado para siempre con un fracaso. Dímelo, y cancelaré Harvard ahora mismo». Era la pregunta más cruel que le había hecho jamás, porque los dos sabían cuál era la respuesta correcta. Valeria se secó las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró directamente a los ojos. «Quiero que seas feliz, Sebastián, y quiero que Nicolás crezca en un mundo donde su madre no sea recordada como la mujer que destruyó una institución centenaria. Valeria, acepta Harvard», dijo ella, con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía, «y yo buscaré mi propio camino. Sin becas, sin favores, sin nada que me ate a este desastre». Se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo sin voltear. «Para que sepas», dijo, con la voz quebrada, «estos han sido los meses más felices de mi vida, a pesar de todo». Salió del café sin mirar atrás, empujando el cochecito por las calles de Boston mientras Nicolás dormía, ajeno al hecho de que su mundo acababa de cambiar para siempre. Sebastián se quedó en el café durante 2 horas más, con el teléfono en la mano. Finalmente, marcó el número de Álvaro Herrera. «Acepto la oferta», dijo cuando contestaron. «¿Cuándo puedo empezar?» «¿Qué tal el lunes?», respondió la voz al otro lado. «Tenemos mucho trabajo por delante». «Perfecto». Cuando colgó, sintió que había tomado la decisión más inteligente y más dolorosa de su vida. Había salvado su futuro profesional, pero había perdido la única cosa que realmente le había importado en años. Esa tarde, mientras empacaba los libros más preciados de su oficina, encontró una nota que Valeria había dejado sobre su escritorio. Solo decía: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejarse ir». Sebastián plegó el papel cuidadosamente y lo guardó en su billetera, donde permanecería durante mucho tiempo, como una herida que se niega a sanar. 3 meses después, Valeria había encontrado trabajo en una pequeña librería independiente en Cambridge, Páginas Perdidas, propiedad de Dolores Santana, una mujer de 60 años que había perdido a su esposo el año anterior y necesitaba ayuda para mantener el negocio a flote. El salario era una fracción de lo que ganaba en la librería Llorente, pero Dolores le permitía traer a Nicolás, y había una honestidad en esa transacción que le devolvía algo de dignidad. «¿Segura que no quieres tomar un descanso?»,
preguntó Dolores, observando cómo Valeria organizaba los libros de segunda mano con una precisión obsesiva. «Has estado trabajando sin parar desde las 8 de la mañana». «Estoy bien», mintió Valeria, aunque sus manos temblaban ligeramente por el exceso de café y la falta de sueño. La verdad era que trabajar era la única forma de no pensar. Cuando sus manos estaban ocupadas catalogando libros, cuando su mente se concentraba en precios e inventarios, podía pretender que no había un vacío del tamaño de Sebastián creciendo en su pecho como un tumor. Nicolás, ahora de 9 meses, había comenzado a gatear y la librería se había convertido en su reino personal. Los clientes se divertían viéndolo explorar entre las estanterías y más de uno había comprado libros solo para verlo sonreír. Era una de las pocas cosas que aún podía hacer feliz a Valeria, ver cómo su hijo iluminaba los días de extraños. «Valeria», dijo Dolores acercándose con una expresión cautelosa, «sé que no es asunto mío, pero Marisol me llamó. Está preocupada por ti». «¿Por qué debería estar preocupada? Porque hace 3 meses que no sales del trabajo y el apartamento. Porque rechazas todas las invitaciones. Porque pareces un fantasma de ti misma». Valeria siguió organizando libros, evitando el contacto visual. «Estoy reconstruyendo mi vida, eso toma tiempo». «¿O la estás castigando?». La pregunta la tomó por sorpresa. Valeria finalmente levantó la vista. «¿Qué quiere decir?». «Cariño, he vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo veo. Y tú no estás sanando, te estás flagelando». Antes de que Valeria pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó y Tomás Herrera entró en la librería. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Cualquier conexión con su vida anterior la llenaba de una mezcla de esperanza y terror. «Hola, Valeria», saludó Tomás, con esa sonrisa paternal que siempre había tenido. «Dolores me dijo que trabajabas aquí». «Tomás, ¿qué? ¿Cómo me encontraste?» «Boston es más pequeño de lo que parece», respondió él mirando alrededor. «Lugar bonito. ¿Cómo están?» «Bien. Nicolás está creciendo muy rápido». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tomás claramente tenía algo que decir, pero parecía estar buscando las palabras correctas. «¿Sabes algo de...?» comenzó Valeria, y luego se detuvo. «¿De Sebastián?», terminó Tomás. «Sí, por eso estoy aquí». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Está bien?». Tomás suspiró profundamente. «Físicamente sí. Harvard es perfecto para él. Tiene acceso a manuscritos que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Su trabajo es respetado, su reputación se está restaurando. Pero», intuyó Valeria, «pero está vacío. Funciona, trabaja, cumple con sus responsabilidades, pero es como si se hubiera convertido en una versión de cartón de sí mismo». Valeria se alejó hacia la ventana, observando a los estudiantes de Harvard caminar por la calle con esa prisa característica de quienes tienen lugares importantes a donde ir. «¿Por qué me cuentas esto, Tomás?». «Porque la librería cerró ayer definitivamente». Las palabras cayeron como piedras en agua silenciosa. Valeria cerró los ojos. «¿Y Carmela?». «Consiguió trabajo en Blackwell Rare Books. Irónicamente, ahora tiene la posición que siempre quiso. Asistente personal del dueño, con oficina privada y todo». La ironía era tan cruel que Valeria no pudo evitar reír amargamente. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó Tomás. «Que ustedes dos se sacrificaron para protegerse mutuamente y al final los únicos que ganaron fueron las personas que querían verlos fracasar. No fue así. No, Carmela tiene el trabajo que quería. Los clientes snobs mantuvieron su preciosa reputación. Y ustedes dos están solos, miserables, pero orgullosos de haber hecho lo correcto». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Qué querías que hiciéramos? ¿Luchar contra todo el mundo? ¿Destruir su carrera? ¿Arruinar el legado de su familia?». «Quería que lucharan por ustedes», dijo Tomás, con una pasión que la sorprendió. «El amor real, Valeria, el que vale la pena, no se rinde al primer obstáculo, se planta y dice,
Esta persona vale más que la comodidad, más que la reputación, más que el miedo. Nicolás eligió ese momento para gatear hacia donde estaban, levantando los brazos hacia Valeria en un gesto universal de «cárgame». Ella lo alzó, y él inmediatamente comenzó a jugar con su collar, ajeno a la conversación que estaba determinando el rumbo de su futuro. «¿Qué quieres que haga, Tomás?», preguntó con voz quebrada. «¿Que aparezca en Harvard y le diga que, hola, vine a arruinar tu nueva vida también? Quiero que seas honesta sobre lo que realmente quieres. No lo que es sensato, no lo que es apropiado, no lo que otros esperan, lo que tú quieres». Valeria miró por la ventana, hacia las torres de Harvard que se alzaban en la distancia como un reino inaccesible. «Quiero despertarme y que él esté ahí», confesó. «Quiero que Nicolás crezca conociendo al hombre que lo miraba como si fuera un milagro. Quiero dejar de fingir que estoy bien cuando me estoy muriendo por dentro cada día». Tomás sonrió tristemente. «Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y si él ya no me quiere? ¿Y si superó todo esto? ¿Y si no?», replicó Tomás. «¿Y si está en su oficina de Harvard ahora mismo, mirando por la ventana y pensando exactamente lo mismo que tú?» Cuando Tomás se fue, Valeria se quedó en la librería hasta tarde, con Nicolás dormido en sus brazos. Las palabras de él resonaban en su mente como una canción que no podía dejar de escuchar. Por primera vez en 3 meses se permitió imaginar un futuro diferente. Y por primera vez en 3 meses ese futuro no la aterrorizaba. Pero mientras organizaba sus pensamientos, no sabía que a solo 3 millas de distancia, en una oficina de la biblioteca Widener, Sebastián estaba tomando una decisión que cambiaría todo una vez más. Sebastián había estado escribiendo la misma carta durante 5 días. Su oficina en la biblioteca Widener estaba llena de borradores arrugados, cada uno un intento fallido de poner en palabras 3 meses de arrepentimiento. La vista desde su ventana mostraba el campus de Harvard en pleno otoño, con los árboles pintados de oro y carmesí, pero él apenas notaba la belleza que lo rodeaba. «Querida Valeria», no, demasiado formal. «Val», no, demasiado íntimo para alguien que había elegido alejarse. «Espero que estés bien». Patético. Finalmente, dejó la pluma a un lado y se recostó en su silla. En el escritorio, junto a los manuscritos del siglo XVIII que debía catalogar, había una fotografía que había tomado en secreto. Valeria leyéndole un cuento a Nicolás en su antigua oficina, con la luz del atardecer creando un halo dorado alrededor de ambos. Era la única foto que tenía de los momentos más felices de su vida. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Álvaro Herrera entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián, tenemos que hablar». «Por supuesto». «¿Qué sucede?». Álvaro cerró la puerta y se sentó frente al escritorio con la expresión de alguien que está a punto de entregar malas noticias. «He recibido algunas llamadas sobre tu situación anterior». El estómago de Sebastián se contrajo. «¿Qué tipo de llamadas?». «Carmela Ibáñez ha estado contactando a miembros del Consejo Universitario. Aparentemente está preocupada por tu estabilidad emocional después de lo que ella describe como decisiones erráticas en tu anterior empleo». Sebastián sintió que la sangre le hervía. «¿Y tú le crees?». «No es cuestión de creer o no creer», suspiró Álvaro. «Es cuestión de percepción. Harvard no puede permitirse otro escándalo, especialmente no en el departamento de libros raros. El asunto de los manuscritos falsificados del año pasado aún está fresco en la memoria de todos». «¿Qué estás diciéndome exactamente?». Álvaro evitó su mirada. «Que tal vez sería prudente que consideraras un perfil más bajo. Evitar situaciones que puedan malinterpretarse. Mantener tu vida personal completamente separada de la profesional». Las palabras cayeron como una sentencia. Sebastián entendió inmediatamente. Si alguna vez intentaba reconectar con Valeria, si su nombre volvía a asociarse con el suyo, perdería también este trabajo.
Entiendo, dijo, con una calma que no sentía. Cuando Álvaro se fue, Sebastián se quedó mirando la fotografía de Valeria y Nicolás. Por 3 meses se había convencido de que había hecho lo correcto, de que el sacrificio había valido la pena. Pero en ese momento, rodeado de libros que ya no lo emocionaban y de un éxito que se sentía vacío, tuvo una revelación terrible. Había cambiado el amor por la seguridad y ambos se le estaban escapando de las manos. Tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. 3 horas después, Valeria estaba cerrando Páginas Perdidas cuando vio una figura familiar esperando afuera. Su corazón se detuvo por completo. Sebastián estaba apoyado contra un poste de luz, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Llevaba el mismo abrigo gris que usaba en la librería, pero había algo diferente en él, una determinación que no había visto antes. «Hola», dijo él, cuando ella salió con Nicolás en el cochecito. «Hola», respondió ella, sintiendo que las piernas le temblaban. Se quedaron así durante un momento, como 2 extraños que habían compartido una vida entera en unos pocos meses. «¿Podemos caminar?», preguntó Sebastián. Valeria asintió, sin confiar en su voz. Caminaron por las calles de Cambridge en silencio, con Nicolás observando todo con esos ojos enormes que se habían vuelto más expresivos con los meses. Finalmente, llegaron al Cambridge Common, donde se sentaron en una banca bajo un árbol de arce que derramaba hojas doradas como confeti. «Tomás me dijo que te visitó», comenzó Sebastián. «Sí, te contó sobre la librería». «Sí». Sebastián respiró profundo, como si estuviera preparándose para el salto más importante de su vida. «Valeria, he cometido el mayor error de mi vida». Ella lo miró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿A qué te refieres?» «Creí que protegerte significaba alejarte de mí. Creí que el amor era sacrificio, renuncia, hacer lo correcto, aunque nos destrozara a ambos». Se volteó para mirarla directamente. «Pero me equivoqué. El amor no es sacrificio, es lucha, es plantarse y decir, esta persona vale más que mi comodidad, más que mi reputación, más que mi miedo». Las palabras eran tan similares a las que Tomás había usado que Valeria sintió que el universo conspiraba para darles una segunda oportunidad. «Sebastián». «No, déjame terminar», la interrumpió. «Hoy me dijeron que si alguna vez trato de reconectar contigo, perderé mi trabajo en Harvard, que tu nombre es tóxico, que asociarme contigo destruirá mi carrera. ¿Y sabes qué pensé?». Valeria negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Pensé que una carrera sin ti no vale nada, que un futuro sin Nicolás creciendo cerca de mí es un futuro que no quiero vivir, que prefiero ser un fracaso profesional contigo que un éxito vacío sin ti». Nicolás eligió ese momento para estirarse hacia Sebastián, como si lo reconociera después de todos esos meses. Sebastián lo tomó en brazos y el bebé inmediatamente comenzó a jugar con su corbata, riendo de esa forma que solo los niños saben hacerlo. «Te ha extrañado», murmuró Valeria. «Yo los he extrañado a los dos cada segundo de cada día», confesó Sebastián. «He intentado convencerme de que hice lo correcto, pero la verdad es que he estado muerto en vida». Valeria se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y qué propones? ¿Que enfrentemos juntos al mundo entero? ¿Que arriesguemos todo otra vez? Propongo que esta vez no corramos, que no nos escondamos, que les digamos a todos exactamente lo que somos, 2 personas que se aman, que van a construir una vida juntos pase lo que pase». Sebastián dejó a Nicolás en el cochecito y tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Valeria Núñez, no tengo mucho que ofrecerte. Probablemente voy a perder mi trabajo. No tengo una librería. No tengo la reputación intachable que una vez tuve. Pero tengo algo que no tenía antes, la certeza de que sin ti nada de eso importa». «Sebastián, ¿te casarías conmigo?», preguntó con una voz que temblaba. «¿Te casarías con un hombre que está dispuesto a perder todo por ti, pero que te promete que nunca, nunca más volverá a alejarte por tu propio bien?» Valeria lo miró durante un largo momento,
viendo en sus ojos toda la vulnerabilidad que había escondido durante años. Este no era el hombre elegante y distante que había conocido en la librería. Este era alguien completamente diferente, alguien que había elegido el amor por encima del miedo. Sí, susurró, pero con una condición, la que quieras, que si el mundo nos da la espalda, si perdemos todo, si terminamos en un apartamento diminuto con más problemas que dinero, me prometas que nunca vas a arrepentirte de esta decisión. Sebastián sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Te lo prometo, porque contigo en un apartamento diminuto seguiría siendo el hombre más afortunado del mundo. La besó bajo el árbol de arce, mientras Nicolás reía y las hojas doradas caían alrededor de ellos como bendiciones del cielo. Y por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos tenía miedo del futuro. Una semana después, la noticia del compromiso de Sebastián y Valeria se extendió por Boston como un incendio en temporada seca. No intentaron ocultarlo. Al contrario, Sebastián había enviado una nota formal a Álvaro Herrera comunicando su decisión de casarse con Valeria Núñez, acompañada de su renuncia a Harvard. La respuesta había llegado esa misma tarde. Su último día sería el viernes. ¿Te arrepientes?, preguntó Valeria mientras observaban desde la ventana del apartamento de él las primeras luces del atardecer sobre Charles River. Para nada, respondió Sebastián, con Nicolás dormido en sus brazos. Es la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. Habían pasado esa semana planificando no una boda, sino una vida. Sebastián había contactado a varios anticuarios independientes interesados en sus servicios como consultor. Valeria había hablado con Dolores sobre la posibilidad de convertirse en socia de Páginas Perdidas. No serían ricos, pero serían libres. El timbre del apartamento los interrumpió. Cuando Sebastián abrió la puerta, se encontró con la última persona que esperaba ver, Carmela Ibáñez. Estaba impecablemente vestida, como siempre, pero había algo diferente en su expresión. Las líneas de amargura parecían más profundas y había una palidez en su rostro que no había visto antes. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que había perdido toda su arrogancia. Sebastián miró hacia Valeria, que asintió desde el sofá. Carmela entró lentamente, observando el apartamento con curiosidad. Era elegante pero acogedor, lleno de libros y con juguetes de Nicolás esparcidos por el suelo. «Vine a...», comenzó, y luego se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «Vine a disculparme». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. «Perdón», dijo Sebastián. Carmela se sentó en el borde de una silla, sin quitarse el abrigo, como si estuviera preparada para huir en cualquier momento. «Blackwell no es lo que esperaba», confesó. «Theodore Blackwell es un hombre cruel. Trata a sus empleados como objetos desechables. Y yo me di cuenta de que destruí algo hermoso por celos y resentimiento». Valeria se acercó, todavía cautelosa. «¿Por qué nos dice esto?». Carmela la miró con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Porque esta mañana leí en el periódico sobre su compromiso y me di cuenta de que ustedes ganaron. A pesar de todo lo que hice, a pesar de todos los obstáculos, eligieron el amor. Y yo elegí la venganza y me quedé con nada». Se levantó y caminó hacia la ventana observando el río. «Sebastián, trabajé para tu familia durante 15 años. Los respetaba, los admiraba. Y cuando tú llegaste, esperé que me vieras. No como empleada, sino como mujer, pero nunca pasó. Y cuando llegó Valeria, cuando vi cómo la mirabas, la forma en que te transformabas cuando estabas cerca, la envidiaba tanto que me volvió loca». «Carmela», comenzó Sebastián. «No, déjame terminar», lo interrumpió. «Llamé a Harvard esta mañana. Le dije a Álvaro Herrera que todo lo que dije sobre ti era mentira, que eres el profesional más íntegro que conozco y que cualquier institución sería afortunada de tenerte». Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué haría eso? Carmela se volteó hacia ellos.
con una sonrisa triste pero genuina. Porque mereces ser feliz, Sebastián. Y porque tú, miró a Valeria, le devolviste la humanidad que había perdido. En todos estos años, nunca te vi sonreír de verdad hasta que ella llegó. El teléfono de Sebastián sonó en ese momento. Era Álvaro Herrera. Sebastián, necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? Una hora después, Sebastián regresó al apartamento con una expresión de completo asombro. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, levantándose del sofá donde había estado jugando con Nicolás. Álvaro se disculpó por malentender la situación. Dice que después de hablar con Carmela, se da cuenta de que fueron víctimas de una campaña de desprestigio. Me ofreció no solo conservar mi puesto, sino también algo más. ¿Qué cosa? Sebastián sonrió de una forma que ella no había visto jamás. Harvard quiere crear un programa de becas para madres solteras que quieran estudiar bibliotecología. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera dirigirlo. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Me está ofreciendo trabajo en Harvard. Te está ofreciendo la oportunidad de construir algo revolucionario. Un programa que permita a mujeres como tú estudiar y trabajar al mismo tiempo, con guarderías en el campus y horarios flexibles. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Pero, ¿y nosotros? ¿Y el compromiso? Sebastián se acercó y la tomó en sus brazos. Álvaro también dijo algo más, que las políticas de Harvard han cambiado, que las relaciones entre colegas ya no son un problema mientras sean declaradas apropiadamente, que podemos trabajar juntos y estar juntos. Valeria lo miró, incrédula. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que vamos a tener todo, mi amor. El trabajo que merecemos, el respeto que hemos ganado y el amor que luchamos por proteger. Nicolás eligió ese momento para dar sus primeros pasos independientes, caminando tambaleante desde el sofá hasta donde estaban sus padres adoptivos. Los tres se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. 6 meses después, la boda se celebró en los jardines de Harvard bajo un arco de rosas blancas que Dolores había insistido en pagar como regalo. Era una ceremonia pequeña. Marisol como dama de honor, Tomás llevando los anillos, Álvaro Herrera como testigo y Dolores cargando a Nicolás, que ahora caminaba con la confianza de alguien que sabía que tenía 2 padres que lo adoraban. Cuando el oficiante preguntó si tenían votos personales, Sebastián tomó las manos de Valeria y habló con voz clara. Valeria, me enseñaste que el amor verdadero no es una posesión, sino una liberación. No es control, sino confianza. No es sacrificio, sino celebración. Prometo amarte no a pesar de nuestros problemas, sino especialmente a través de ellos. Valeria, con lágrimas en los ojos, respondió, Sebastián, me enseñaste que merezco ser amada exactamente como soy, que mi valor no depende de mi cuenta bancaria o mi origen, sino de la forma en que amo y soy amada. Prometo construir contigo una vida donde el amor sea más fuerte que el miedo. Cuando se besaron, Nicolás aplaudió desde los brazos de Dolores, arrancando risas de todos los presentes. Esa noche, en su nuevo apartamento cerca del campus, más grande, con una oficina para cada uno y un cuarto decorado especialmente para Nicolás, se sentaron en el balcón observando las luces de Boston. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Valeria, acurrucada contra el pecho de Sebastián. Nunca, confesó él. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. En el monitor del bebé pudieron escuchar a Nicolás balbuceando en su cuna, inventando palabras en un idioma que solo él conocía. Era el sonido de una familia que había encontrado su lugar en el mundo. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, ambos supieron que habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que el amor verdadero no es el que evita las tormentas, sino el que las enfrenta juntos, mano a mano, corazón a corazón.
¿Alguna vez has tenido que elegir entre la seguridad y el amor? ¿Crees que vale la pena arriesgar todo por alguien que realmente vale la pena? Su participación en el canal es muy importante, por favor, deje su opinión en los comentarios. 5 años después, el aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a libros nuevos en la pequeña librería que Valeria y Sebastián habían abierto en Porter Square. Páginas y promesas no era la elegante librería Llorente, pero tenía algo que su predecesora nunca tuvo: alma. Era un sábado por la mañana y Valeria estaba sentada en el rincón de lectura infantil, con Esperanza, su hija de 2 años, en el regazo, leyendo en voz alta para un grupo de niños del barrio. Nicolás, ahora de 6 años, ayudaba a Sebastián a organizar los estantes con la seriedad de alguien que se toma muy en serio su trabajo de bibliotecario junior. «Papá», dijo Nicolás, levantando un libro de poesía, «¿este va en la sección de libros que hacen llorar a mamá?» Sebastián rió, despeinando el cabello de su hijo adoptivo. «Ese va en la sección de poesía, campeón. Y todos los libros pueden hacer llorar a la gente, pero a veces son lágrimas felices. ¿Como cuando nació Esperanza?» «Exactamente como cuando nació Esperanza». Valeria terminó el cuento y observó cómo los niños corrían hacia la sección de juegos que habían instalado al fondo. La librería era mucho más que un negocio, era un centro comunitario donde las madres solteras del barrio podían traer a sus hijos, donde los estudiantes universitarios encontraban libros usados a precios accesibles, donde las parejas de ancianos venían a recordar los poemas que se leían en su juventud. «¿Recuerdas cuando pensabas que nunca íbamos a poder tener esto?», preguntó Sebastián, acercándose con Esperanza en brazos. «Recuerdo cuando pensaba que no me merecía esto», corrigió Valeria, acomodando un mechón rebelde en el cabello de su hija. «Qué tonta era». «No eras tonta, eras cuidadosa, habías aprendido a proteger tu corazón. Y tú me enseñaste